Lo que vamos a contar de hoy viene del primer programa y del segundo, y vamos a avanzar sobre esta investigación que es mezcla lavado de dinero, mezcla corrupción. Es muy difícil hacer televisivo todo lo que vas a ver, porque hay muchas cosas que son papeles y no son tan televisivas como una cámara oculta o una cámara abierta como la de Lascar del segundo programa. Lo que te pido es que prestes atención a lo que vamos a hablar, porque primero vamos a hablar de tipos que a lo mejor vos no conocés, pero que son muy importantes en esta trama, muy importantes. Que es una trama que, te lo vuelvo a repetir, empieza con Néstor y Lázaro en Santa Cruz, sigue con Fariña hasta que llega la Guita a Buenos Aires, ahí está el Lascar con la cueva en la Rosadita, de ahí va a Panamá, en Panamá está Rossi, y de ahí va al Banco Lombardier en Suiza, donde, te contábamos hoy en el monólogo, le suspenden la cuenta a Lázaro Báez. Esto es igual que la valija de Antonini, no hubo una sola valija, tampoco hubo una sola guita. No hay solo 55 millones de euros en 2 meses, que es lo que contaron Fariña y el Lascar en oportunidades distintas. Eso es parte de una plata que tuvimos los vuelos, los datos, etcétera, en el primer momento, en ese periodo. Pero obviamente no es la primera plata ni la última. Es parte de un flujo de guita. Y esto se canalizó a través de distintas entidades financieras, hoy vamos a hablar de algunas de ellas, y a través de distintas cuevas también. José Sbatella, que es el titular de la Unidad de Información Financiera, escuchá esto porque esto es lo que cualquier periodista llamaría una noticia, que es el titular de la Unidad de Información Financiera, escondió un reporte de operación sospechosa sobre una de las cuevas que manejaba Guita Negra, que se llama Inverness, y sobre Gotti, la constructora de Lázaro, una de las constructoras de Lázaro Báez, por 55 millones de mangos. Los bancos tienen obligación de hacer esos reportes, y ese reporte nunca llegó a la justicia. Sbatella lo tiró, ¿ok? Ni siquiera ahora, después de la denuncia de PPT, que todos empezaron a buscar abajo de los cajones a ver qué encontraban, y encontraron cosas viejísimas, ese reporte de que va a hablar ahora Luciana Geuna, ni siquiera apareció ahora. Luciana. ¿Cómo va? Exactamente, hay un reporte de operación sospechosa, es decir, los bancos y otras entidades financieras están obligados a informar a esta unidad cuando hay una operación sospechosa de lavado de dinero justamente. En este caso es una operación que se hizo se presentó por un banco el 11 de noviembre de 2008. Vamos a explicar rápidamente. Inverness es una de las financieras que es una del conglomerado de Lázaro Báez, que no está en nombre de Lázaro Báez, pero funciona en las oficinas de Lázaro Báez. Hay un montón de cuestiones que lo unen que las vamos a explicar después. Pero en concreto lo que pasó es que un banco que operaba con Austral Construcciones y con Inverness encuentra que en una cuenta corriente de Inverness, esta empresa, repito, correspondiente a Lázaro Báez, había hecho en 3 meses depósitos en efectivo por 11.770.000 pesos. Cuando los tipos del banco ven esto, tienen obligación, para cubrirse ellos, de hacer esto que se llama ROS, Reporte de Operación Sospechosa. Si vamos, esta cuenta era una cuenta que podemos ver en la placa, tenía depósitos en efectivo en el 2006 por nada más que 1.000 pesos. En 2007 sube a 8 millones y en 2008 esa cifra trepa a 11 millones. En 3 meses suben estos 11 millones que son depósitos en efectivo, que es lo más sospechoso siempre. Y algo que es todavía peor, que es que transfieren desde Gotti, la constructora de Lázaro Báez, 45 millones de pesos a esta cuenta. ¿Qué es lo que lo vuelve sospechoso, más allá de que los movimientos en sí son sospechosos? Que el banco debe, porque cualquier persona que va a un banco y deposita, no digo 11 millones, digo 500.000 pesos en una cuenta que no tenía mucho dinero, le van a preguntar de dónde lo sacó. Cuando le preguntan al apoderado de Inverness de dónde sacó el dinero, no presenta ningún tipo de respaldo. Y esa es la razón por la que el banco que trabajaba con Austral Construcciones decide reportar estos movimientos sospechosos a la Unidad de Información Financiera, que al día de hoy nunca, jamás se lo presentó a la justicia. Es obligación de la Unidad de Información Financiera hacerla. No es que decimos nosotros, bueno, no sé, lo tendrá ahí, lo estará mirando. Primero que tiene, ya son 5 años que lo tiene, casi 5 años. Y segundo que se abrió una causa judicial en la que
recordemos, ya lo dijimos, primero no imputaron a Báez y segundo, llevaron los reportes de operaciones sospechosas de el Ascar y Fariña. O sea, la información de Ascar y Fariña, que tampoco habían llegado a la justicia, la hicieron aparecer. Pero la información de Lázaro Báez, este es uno, tenemos constancia de que hay más, pero a este accedimos con lujo de detalles y podemos ver exactamente cuánto es el monto de las transferencias, lo que generó que este banco cerrara la cuenta. ¿Por qué? Porque era tan irregular la situación que prefirió cerrar la cuenta de esta financiera que se llamaba Inverness y que no presentaba la documentación antes de seguir trabajando con ellos, pero siguió trabajando con Lázaro Báez a través de Austral Construcciones. Esto pasó entre 2006 y 2008. Las operaciones sospechosas son de 2008 y el reporte lo hacen el 11 de noviembre de 2008. Llenaron un formulario, accedimos a ese formulario, vimos el detalle, vimos la persona que tenía que presentar el respaldo y no lo presentó. O sea, chequeamos cada paso de esta información y sobre todo chequeamos que nunca hubiera llegado a la justicia. A ver, mientras vos estabas como un boludo yendo a laburar en colectivo en 2008, había unos tipos que estaban sacando una cuenta de 42 palos en un banco trucho. Es esto lo que te estamos contando, para que se entienda lo que estamos contando. Y ese no es un ducto solo de guita, eso es un ducto mucho más grande de guita, que sigue por otro lado. Y ahora hay un tipo que aparece en esta historia, que es muy importante, que quizás sea una de las claves de esta historia, que es un señor que se llama Clarence. Clarence, como el león de Dactari, el león visco de Dactari, bueno, se llama Ernesto Clarence. El reporte de operación sospechosa ocultó transferencias y depósitos en efectivo desde la empresa Gotti, yo te decía, una de las constructoras de Lázaro, a la financiera Inverness. Todo el mundo en la City sabía que Clarence manejaba guita negra de Néstor. Es más, durante mucho tiempo se dijo, sin poder probarlo, que Inverness se llamaba así porque le decían Inversiones Néstor. Después se supo que era por Inversiones Ernesto. Clarence se llama Ernesto. Este señor Clarence es el ideólogo de Inverness y es el tipo que le recomienda a Néstor Kirchner usar euros y no dólares. Nico Buñaski. Ahí lo estamos viendo, la foto de Ernesto Clarence. Como vos dijiste, hay gente que es desconocida para la sociedad, pero muy conocida para el poder político, para los banqueros, para los financistas. Ernesto Clarence es un personaje muy conocido de todos los ministros del gobierno nacional y de todos los banqueros desde hace mucho tiempo, sobre todo de Jorge Brito. Como dijiste también, fue el ideólogo, el primero que le dice a Néstor Kirchner, a la familia Kirchner, que tienen que usar euros y no dólares, porque son más grandes y pesan menos. ¿Y por qué? Porque él también fue en los 90, cuando tenía una empresa, una financiera que se llamaba FIMARC, es el primero que en la City porteña pesa la plata. ¿Te acordás que Fariña obviamente nos contó que pesaban el dinero? Bueno, sí. Clarence es el primero que se da cuenta que era más fácil pesar la plata. En aquel momento usaban unos maletines Samsung de tapa dura, hoy eran esos bolsos Fashion, Gola y marca Nike. Bueno, esta financiera que tiene Clarence en los 90, FIMARC, quiebra. Fue tapa de página 12, un diario, no sé si lo conoces. Sí, que fundó Reposo. Sí, el mismo. Sí, lo conozco. Pero le fue bien en un sentido a Clarence. Ahí está, ahí tenemos la tabla. Fue tapa de página. Bien Reposo, cuando laburaba. ¿Viste? Buen título. A pesar de que fundió Finmark, a Clarence esto le sirvió porque las oficinas de esa financiera estaban en 25 de mayo 277. ¿Sabes qué funcionaba ahí? El Banco de Santa Cruz. En las cocheras de esa primera financiera que tiene Clarence, por estas cosas del azar y el dinero, se empezó a cruzar con Kirchner y con Lázaro Báez, que era uno de los empleados del Banco de Santa Cruz. Clarence después, a fines de los 90, con el apoyo de Jorge Brito, funda Inverness, empieza a trabajar muchísimo. La figura de Clarence es inseparable de la figura de Brito. Brito es el dueño del Banco Macro. Y por lo que nosotros tenemos, es uno de los ductos por los cuales se canalizaba la guita. Sí, Clarence es muy amigo de Jorge Brito de hace muchos años, compartían una pasión que es el pádel, y trabajaron incluso juntos en cuestiones siempre que tienen que ver con las finanzas. Bueno, una vez que Clarence funda Inverness, no aparece él en los papeles como el creador de Inverness, pero es el ideólogo, esto lo saben muchísima gente en la City con la que hablamos, incluso gente que trabajó con él figura como empleado. Empieza a trabajar con Néstor Kirchner y sobre todo con Lázaro Báez en Santa Cruz, manejando el dinero de la obra pública, que después a nivel nacional sigue haciendo, ¿sabes dónde? En Madero Center. Todos los contratistas de obra pública nacional
iban al Madero Center a visitar a Ernesto Clarence, lo que le permitía, una vez que lo veían a Clarence, ya tenían la aprobación, si es que hacían las cosas bien, para que el gobierno nacional apruebe la construcción de sus obras y empiecen a cobrar el dinero grande. Cuando Nico habla de dinero de obra pública, ¿qué es lo que hay que entender acá? Que por eso lo hablábamos el otro día también en las cámaras. Estamos hablando de guita de la corrupción, no de guita de obra pública. No es que los tipos hacían un puente, cobraban 100 palos y guardaban esa plata en el banco. No, estamos diciendo, los tipos hacían un puente, cobraban 200 palos, el puente cobraba 100 y los otros 100 nos metían en este circuito. No es guita blanca de la que estamos hablando, es guita negra de la que estamos hablando y es guita nuestra. Eso es lo que le da importancia. Esto no es un negocio entre privados. Esto es guita con la obra pública de corrupción. Recién Luciana mostraba el ROS, el alerta sospechoso que dan los bancos por manejo de dinero oscuro. Le pasó ya a Lázaro Báez tener que dar explicaciones por gente vinculada a Inverness, también por dinero cash que se transportaba en valijas. En el 2005 la AFIP detectó que una de las empresas constructoras de Lázaro se estaba capitalizando con dinero que venía en efectivo desde Uruguay. Hugo Alconadamón, el periodista de La Nación, contó cuál fue el descargo interno que hizo Lázaro Báez en la AFIP. ¿Y sabes lo que dijo? Admitió que venía el dinero en plata en valijas y contó que el que lo traía es Adrián Calvo. ¿Sabes quién es Adrián Calvo? Uno de los directores de Inverness. Inverness a la vez, también creo que como lo dijo... Es curioso que cuando salió de Lascar y Fariña ningún medio se haya acordado de esto, que fue en el 2005. Pues todos salieron a decir es mentira, perdón. Ya Lázaro tuvo el antecedente de sacar plata del país, después lo absolvieron. No, pero... esto sí, y es plata que venía de Uruguay. De entrar guita negra al país. Entraba guita negra al país, obviamente la AFIP, que está manejada por gente muy cercana a los Kirchner, hoy por Echegaray, lo declaró inocente a Lázaro Báez. Bien, esta semana hubo terrible pelote con Uruguay, porque en algún momento el Pepe Mujica salió a insultarnos un poco. Yo recordaba el otro día en la radio que yo no he tenido suerte con los presidentes uruguayos, a pesar de que quiero mucho al Uruguay, pero una vez Valle, ¿se acuerdan del viejo Diadé cuando hubo corralito en Uruguay? Sí. Valle dijo, el presidente Valle de Uruguay dijo, no lo vean al gordito ese por la televisión, no va a haber corralito. Una semana después hubo corralito en Uruguay. Desgraciadamente teníamos razón nosotros y no Valle. Ahora me pasa lo mismo con Mujica. Mujica dice que en Uruguay no se lava plata. Mujica salga a la calle y mire. Haga eso solo. Párese en una esquina de Punta del Este y va a ver crecer un edificio en 15 minutos. Hubo repercusiones en Uruguay sobre todo esto, porque claro, ¿qué es lo que está pasando en el medio de esta historia? Hay otros periodistas que ahora empezaron a laburar con esto. Los primeros días todos dudaron y ahora todos se pusieron a laburar, y en buena hora que lo hagan. Está La Nación laburando en esto, hay medios extranjeros laburando en esto, hay medios uruguayos laburando en esto, hay mucha más gente, cosa que es buenísimo, porque está saliendo mucha más información. Luciana. Bueno, efectivamente está la pata periodística y está ya en concreto la pata judicial en Uruguay, que informó esta semana a partir de una denuncia que hicieron los diputados argentinos, Manuel Garrido y Graciela Ocaña. Ellos hicieron una denuncia para que se investigara justamente lo que nos informó de Lascar en nuestro informe, que era que TIGAN, la sociedad a través de la que sacaba la plata al exterior la familia Báez, tiene una sede en Uruguay. Y Uruguay confirmó, no solo por la ratificación de la denuncia, sino con la información judicial de que abrió esa investigación, de que empieza un proceso en el que van a ver la ruta uruguaya del lavado de dinero. Y además van a ver otro tema que también nombraba Fariña. ¿Te acuerdas la compra del campo en Punta del Este, que él hablaba del entrevero, de que si alguien pedía un campo que se había comprado por muchísimo más? Exactamente, Uruguay decidió empezar a actuar... Perdón, esa es una maniobra típica del lavado. Una cosa que cuesta 10 palos la pagan 30, ¿ok? Por esa manera blanquean 20, ¿se entiende? Bueno, en este caso parece que fue brutal, que era un campo de $4 millones que la inmobiliaria le reconoció a un medio uruguayo que había pagado $14 millones, con lo cual evidentemente lo sobrefacturaron y hay que ver quién se quedó con esa diferencia, y hasta hay hipótesis de que esa diferencia puede haber sido uno de los motivos de conflicto entre Fariña y Lázaro Báez. O sea, perdón, vos me decís que Uruguay está investigando las denuncias de lavado de dinero. Exactamente, eso te quería decir. ¿Me permitís hacer un gesto muy chiquito? No. Vos sos una madre de familia, yo no te quiero comprometer, ¿eh? No, por favor. Es una sola, ven y mirá. Ahí está, sigamos. Podemos contar también que esta semana hay una causa judicial argentina, de la cual venimos hablando también, en la que dijimos que no está imputado Lázaro Báez, que tampoco la UIF mandó
los reportes de operaciones sospechosas de Lázaro Báez, pero de la que se esperan novedades esta semana. ¿Se acuerdan que el fiscal Guillermo Marijuán, que era el fiscal de la causa, estaba de licencia? Sí. Volvió. Bueno, se esperan novedades importantes. Tenemos que decir algo que, para que se entienda cómo funciona la justicia, el juez, la mayoría de las cosas las hace por pedido del fiscal, autoriza o no los pedidos del fiscal, e investiga o no lo que el fiscal en principio le pide que investigue cuando abre la investigación. Bueno, se espera que Marijuán esta semana escriba, amplíe el requerimiento de instrucción, amplíe la investigación y empecemos a ver justamente la ruta del dinero, no solo de Fariña y de Lascar, sino también de Lázaro Báez. Bien, hay una señora que conoce mucho el lavado de dinero, que fue funcionaria y que renunció porque no le daban mucha pelota. El otro día sacamos al aire en la radio, se llama Alicia López, es ex titular de la Unidad de Información Financiera del Banco Central. Vos es que al comienzo del programa te decíamos, Esbatella no hizo nada con este reporte de operación sospechosa. Alicia López otro día en la radio definió a Esbatella con una palabra que me sorprendió realmente. Dijo, Esbatella es un nabo. Dice, eso es lo menos que puedo decir de él. Escuchar a Alicia López hablando del ABC del lavado de dinero. ¿Qué es el lavado de dinero? Y cómo esta cosa es tan torpe, tan evidente y tan impune. Ahí la tenés. En el momento en que estuve en la Unidad de Información Financiera, pedí varias veces al Congreso y no me lo dieron la posibilidad de poder actuar de oficio. Que sí la tienen los fiscales, ¿sí? Por ejemplo, en el programa de La Nata del domingo, ya con toda la publicidad que se hubiera hecho, yo fiscal ya me hubiera puesto en el programa, hubiera estado en el programa, y hubiera puesto al juez de turno al tanto de que finalizado el programa, si merituaba, tuviera lista las órdenes de allanamiento correspondientes. Me llevaba a eso, iba el juez, me hacía los allanamientos y allanaba en el momento. Como él también vivía en Madero Center, a él le quedaba muy cómoda mi empresa y mi oficina, y no hacía otra cosa más que realizar las operaciones cotidianas que le mandaba hacer desde el Sur Lázaro. En este caso se conoció que justamente la Unidad de Información Financiera tenía estos reportes de operaciones sospechosas tanto sobre la financiera de Federico Lascar como de Leonardo Fariña desde 2010-2011, que involucraban operaciones de hasta, digamos, un total de 20 millones de pesos. ¿Es normal que casi 3 años después eso no hubiera llegado a la justicia? No, yo creo que no es normal, pero aparte hay un tema fundamental. En el caso de la financiera, si yo hubiera estado ahí, en el caso de la financiera yo lo soluciono esto con solamente un trámite, preguntarle al Banco Central si está autorizada a funcionar. Si el Banco Central me dice no está autorizada a funcionar, me lo saco encima, porque toda la operatoria es marginal. Fariña lo que me pide es el armado de estructuras en cierta cantidad de tiempo y bueno, de esa manera poder hacer que el dinero salga del país. ¿Y cuántas empresas se armaron? Y se armaron entre 40 y 45 sociedades offshore. Digamos, ¿es posible que estos dos chicos, Lascar y Fariña, hayan tenido estas operaciones tan sospechosas, tan visibles, tan ostentosas, que habían sido detectadas por el sistema de control? ¿Puede ser de alguna otra manera que no sea con alguna protección? Bueno, sabemos que Lascar lo denunciaron. Claro, ahora, pero habiendo existido... No, en 2010. Sí, es verdad. Los habían denunciado. Yo lo que vuelvo a insistir, el sistema, o una parte del sistema, sabía que había una cosa extraña con el Lascar y la financiera. Habría que preguntarle a Esbatella si él no sabía algo más para tenerlo 2 años o 3 parado. Me dediqué a hacer varias operaciones por cuenta y orden de Leonardo Fariña para su cliente, que era Lázaro Báez. Durante esos 6 meses vos manejaste ¿qué cantidad de plata? Aproximadamente unos 55 millones de euros. ¿Tuviste algún reporte de operación sospechosa vinculado a Lázaro Báez durante tu gestión? Sí, pero lo tuve casi al final de mi gestión. Me enteré no hace mucho, este reporte sería de marzo o abril de 2005. Y me enteré no hace mucho que recién llegó a la Fiscalía en el 2008. O sea, vos cuando te está yendo estaba en plena investigación. A todos los chicos les decía, esto hay que sacárnoslo de encima, esto hay que sacárnoslo de encima, apuren, hasta que yo dejé. Me enteré en estos días que no se apuraron demasiado porque recién llegó a la Fiscalía en el 2008. ¿Y esto se correspondía con...? Sí, se correspondía con Austral, con Gotti. Todas las constructoras de Lázaro Báez. Y creo que está en el juzgado de Santa Cruz, ¿no? De Río Gallegos.
Alicia López, titular de la Unidad de Información Financiera, ex titular de la Unidad de Información Financiera. Yo te decía, esta historia empieza con Lázaro y Néstor en Santa Cruz. Lázaro es el principal proveedor de obra pública de la región. Acordate, te lo contábamos el domingo pasado, empezó a tener su empresa, que hoy vale miles de millones, en 2003, en el mismo año en el que Néstor asumió la presidencia. Hoy Lázaro se ha hecho adjudicatario de Condor Cliff, que es el negocio que viene. ¿Qué es Condor Cliff? Es una represa que fue rebautizada Néstor Kirchner. Vos viste todos los campos, porque te los mostramos el año pasado, que había comprado Lázaro y cómo los compró. Te contamos eso la semana pasada. Yo estuve grabando desde el primero de ellos, que se llama Cruzaique o algo así. Son 10 estancias a lo largo. Esas 10 estancias van a ser inundadas por la represa. Con esos campos hay un negocio increíble. El tipo compra los campos antes de que la represa se anuncie oficialmente. Esto, de hecho, nos lo volvió a decir Fariña en la Cámara Oculta. De hecho, Fariña mantuvo reuniones con ejecutivos privados interesados en entrar en el negocio de la represa y le llevó documentación, Fariña, a empresarios chinos que solo manejaba debido. ¿De dónde la sacó? ¿Cómo Fariña tenía una carpeta que solo manejaba debido o la gente de planificación? Aparte de toda esta historia, hay denuncias de sobreprecios. Mirá. En esta zona del río Santa Cruz, al este del Calafate, se proyecta la construcción de las dos obras más importantes que anunció el gobierno de la Nación en los últimos tiempos. Son las represas hidroeléctricas Condor Cliff y La Barrancosa, rebautizadas ahora como presidente Néstor Kirchner y gobernador Jorge Zepernik. Yo me acuerdo cuando vine a Santa Cruz, allá por 1976, de lo que comencé a escuchar, ni bien llegué, fue de la obra de la represa del río Santa Cruz. Se empieza a trabajar con la obra en 2007, se licita por primera vez en 2008. Estamos en un hito histórico, generar trabajo e inversión para todos los argentinos. Este es el desafío que hoy tenemos. En 2008-2009 esa licitación se cae porque viene toda la crisis financiera internacional y se vuelve a relicitar, se adjudica la obra, se firma el contrato, todo parece, digamos, que se encarrila para que se hagan estas dos obras. Más de 1.700 megavatios de otra obra hidroeléctrica impresionante que hasta hace poco se llamaba Condor Cliff y Barrancosa, pero que hoy se llama Néstor Kirchner y Jorge Zepernik. Quien ganó la licitación de 2010 fue una UTE, una unión transitoria de empresas conformada por empresas de Eduardo Bonequian, Enrique Pescarmona y la brasileña Camargo Correa. Pero algo pasó. Y extrañamente, en abril de 2012, se da de baja el contrato, no se dan explicaciones. Cuando nosotros hablamos con fuentes del sector para ver realmente qué pasó, nos cuentan que la decisión más que económica fue política. A la sorpresa por la caída de la licitación se sumaron denuncias de sobreprecios, como la que hizo ya en 2010 el ex gobernador de Santa Cruz, Sergio Acevedo. La cuestión es muy sencilla. Nosotros estimábamos esta obra daba 2.000 millones de dólares. Inexplicablemente llegamos a esta cifra de 15.800 millones de pesos, es decir, se dejaron, ya no se habla de dólares, sino se habla de pesos, porque yo entiendo, me hago cargo de lo que digo, que lo ponemos en peso porque los procesos inflacionarios después nunca se sabe si era barato o era caro. Visto, a ver, desde hoy, a lo que vale el dólar hoy, estamos hablando de un cálculo inicial de 2.000 millones de dólares que ahora trepa casi alrededor de 4.000 millones de dólares. Exactamente. En abril de 2012 se vuelve a relicitar y la obra empieza a subir de precio. Sube primero 21.000 millones de pesos y en enero, el 1 de enero de 2013, sube a 24.000 millones de pesos. Por ahí decía algún diario, veíamos que la empresa, que eran 3 empresas amigas del gobierno las que habían cotizado, nada más lejos de ellos. Y ahí entran 5 oferentes. Vuelve a entrar, digamos, el mismo al que le habían adjudicado el contrato, pero lo más interesante es que entran 3 oferentes muy ligados al gobierno. Uno es Cristóbal López,
el otro es electroingeniería y el tercero es Lázaro Báez. Lázaro Báez va a competir en la nueva licitación de las obras asociado a ICSA, la empresa que fuera de Franco Macri y que ahora es de su sobrino, Ángel Calcaterra. A ellos se suma un socio extranjero, la poderosa empresa estatal china Sinohydro. Sinohydro y Exesu, Cochediac y Austral. Los chinos decidieron participar con Báez cuando el ingeniero Enrique Mendoza, presidente de Austral Construcciones, voló a Pekín. Fue en septiembre del año pasado y el hombre de Báez no viajó solo. Para cerrar e impulsar el acuerdo con Báez, ¿saben quién lo acompañó? Estamos viajando a Pekín. El ministro de Planificación, Julio De Vido. Las casualidades en el planeta Báez no terminan ahí. Me quieren mostrar como un hombre oscuro, dedicado a negocios turbios, que mi empresa se presta a lo mismo. Gran parte de las tierras que afectará la obra pertenecen a Lázaro Báez. Gracias. En tan solo 6 meses de 2008, el empresario compró 182.000 hectáreas, divididas en varias instancias. Las pagó al contado, 28 millones de dólares aproximadamente, y desde el año 2010 esta parte ha adquirido, confirmado hasta ahora, 5 estancias más, todas en la margen derecha del río Santa Cruz. Se sabe que tiene una UTE con una empresa china, y también se sabe que compró todos los campos que no son buenos campos para la producción ovina o bovina, pues son campos muy secos, pero de todas maneras él los ha comprado a valor importante porque eso va a quedar inundado cuando se haga la represa. Naturalmente la obligación del Estado va a ser indemnizarlos. Entonces, estamos tan lejos todavía de la represa que no sabemos si se va a hacer o no se va a hacer, y entonces no se puede estar presumiendo, siempre dudando, generando dudas, como si continuamente uno estuviera tratando de sacar beneficios de los posibles hechos de lo que pueda llegar a suceder. Nosotros compramos los campos hace más de 4 años. Imagínense que ni siquiera sabíamos que se iba a construir una represa. Lázaro se equivoca o miente. Compró casi todas sus estancias en 2006. Un año antes, en abril de 2005, ya había salido publicado en el Boletín Oficial de Santa Cruz un decreto para que empezaran las tareas de dirección e inspección de los trabajos en Condor Cliff y La Barrancosa. Nosotros compramos los campos hace más de 4 años. Ni siquiera sabíamos que se iba a construir una represa. Es más que improbable que Báez no estuviese al tanto de la puesta en marcha de semejante proyecto. El propio Fariña lo destacó en esta charla que después quiso vestir de ficción. Si yo te traigo el siguiente negocio, mira Jorge, tenés 5 millones de dólares, te mando a comprar 170.000 hectáreas a 7 dólares de hectárea, pero quédate tranquilo que en el año 2013 se va a hacer una represa y te la vamos a expropiar y te vamos a pagar 114 dólares. ¿No es un negocio eso? Hay un dato que no podemos pasar por alto. En ese mismo encuentro en el que involucró a Lázaro en maniobras de lavado, Fariña fue más allá. Sin que nadie le preguntase nada, se preocupó por aconsejarnos algo sobre lo que nunca había hablado. Fariña nos dijo que investigásemos Condor Cliff. ¿Por qué no investigás Condor Cliff? ¿Cuándo se va a hacer el pliego? Pero estamos investigando de todo, hay millones de cosas que en el país. Lo que pasa es que ahora puntualmente estoy con este quilombo que lo metemos cerrado. Esto, lo que yo estoy diciendo del Condor Cliff, no, en su momento te lo dije a vos. Eso, más pragmático que eso no hay. Sacar el pliego del año 2006, la obra valía 17 millones de pesos. Agarrar a un ingeniero, gastar unos mangos a un ingeniero, si me puedes cotizar esta obra de verdad, 5 años o 13 horas, y vas a encontrar siempre un sobreprecio del 400%. Más ficción de Fariña es improbable. Un sobreprecio del 400%. Fariña, de una u otra manera, estuvo involucrado en lo que ahora aconsejó investigar. ¿Por qué no investigas con los días? Un periodista de La Nación reveló que en noviembre de 2010, el valijero intercedió ante empresarios locales en representación de una empresa china. Llevaba información confidencial de la represa, información que por entonces solo manejaba el Ministerio de Planificación de Julio De Vido. 2 fuentes empresariales nos cuentan que 2 analistas que van al Ministerio de Planificación por una reunión sobre financiamiento público de obra pública, se lo encuentran a Leonardo Fariña en esa reunión. Le llama mucho la atención, lo reconocen un poco, supongo que por las revistas, le llama la atención que está jugando con unas llaves de un Audi arriba de la mesa, y cuando termina la reunión les pide una tarjeta
y les dice, miren, yo represento los intereses del Banco de Desarrollo de China a través de una consultora que se llama Andrómeda, y tengo para ofrecerles 4.000 millones de dólares para financiar las obras de Condor Cliff y La Barrancosa. Y en esa reunión, Fariña, lo que le llama la atención a estos analistas es que Fariña tiene documentación que supuestamente es confidencial, o por lo menos queda entre la empresa y el Ministerio de Planificación. Entonces, y los detalles que tiene Fariña acerca de la obra. Son detalles que solamente están en el tema del concurso por la licitación. O sea, eso es lo que nosotros encontramos como principio de indicios de una cierta vinculación entre Leonardo Fariña y el Ministerio de Planificación. Las obras para las represas todavía no fueron adjudicadas, pero ya generan más ruido que Yacyretá. Licitaciones canceladas, precios que se multiplicaron. Fariña, el varijero de Báez, que proponía negocios con información del Ministerio de Devido. Hombres de Báez que viajaron a China, acompañando al propio Devido. Y Devido, ahora, que se muestra enojado y preocupado por ocultar lo que todos empiezan a ver. Dirige la palabra el señor Ministro de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios. Las piezas van encajando sin forzarlas. Los nombres se repiten y los millones también. Dos cosas antes de ir al próximo tape, para que no quede en el despelote general de información. En un momento vos ahí veías, en el programa de Ernesto Tenenbaum, a Sergio Acevedo. Acevedo fue gobernador de Santa Cruz. Gobernador de Santa Cruz. En un rato te vamos a hablar de por qué Acevedo se fue, o por lo menos por qué él dice que se fue, porque nos lo mandó en un mail. Pero nunca nadie supo bien por qué Acevedo, que era kirchnerista, que era amigo de Néstor, y que fue gobernador de Santa Cruz, se fue de un día para el otro. ¿Por qué Acevedo se fue? Yo se lo he preguntado a amigos de él, y a amigos de él no se lo ha contado. Tampoco nos lo dice directamente a nosotros, pero en un rato te vas a dar cuenta que se puede inferir de una frase que dice. ¿Por qué se fue? Y la otra persona que aparece también en el tape, que vimos el domingo pasado, es Arnold. Arnold, que es el que habló el domingo pasado de la caja fuerte de Cristina, fue vicegobernador de Santa Cruz. Fue el segundo de Néstor cuando Néstor era gobernador. Quien sigue ahora es Jorge Molfino. Él era dueño de la estancia El Rincón, una de las estancias que compra Lázaro Báez y que ahora van a quedar inundadas por la construcción de la represa Néstor. Molfino le vendió el campo a Báez, pero fíjate cómo y bajo qué circunstancias. Lo obligaron a poner guita para la campaña electoral de Cristina. Lo obligaron a poner plata para la campaña electoral de Cristina. Escuchalo a Molfino. En el 2007, después de haber comprado la estancia Rincón y haber tratado de hacerla funcionar turísticamente, no lograba llevar la cantidad de turistas que necesitaba para que el emprendimiento fuera redituable. ¿La estancia vos la pusiste a la venta o vino un comprador? No, yo corrí la voz así a personas del pueblo, que si alguien venía a hacerme una oferta por lo que yo quería, la vendía. Lo que yo corrí la bola que quería era $1,5 millones de dólares. ¿Y vino alguna persona? Vino una persona. ¿Quién era? Era Austral Agro o Austral Construcciones. Bien. ¿Para qué compró tantas estancias? Yo compré las que quería comprar. No me ofrecen $1,5 millones, sino que me ofrecen $1,600,000 dólares. Y el pago iba a ser en 8 cuotas de $200,000 cada una. Avanzando las negociaciones me dicen que ellos me van a pagar $100,000 más de lo que yo estoy pidiendo, pero que $200,000 del $1,600,000... O sea, la última cuota. No sé si era la última, la primera o la segunda, la verdad que no lo recuerdo. Pero una de las cuotas tenía que quedar para la próxima campaña presidencial. ¿Cómo te sonó esta propuesta en el momento que te la hicieron? Me sonó extraño que me ofrecieran más de lo que yo había pedido. Bien.
Entendí un poco más cuando viene alguien y me dice tenés que dejar 200 del 1.600.000. Finalmente la operación se concreta. Sí, la operación se concreta. Se comentaba que habían comprado varios campos porque después los iban a inundar por las represas de la que están en proyecto. La de Condor Cliff y la Barrancosa. Sí. ¿Para qué compró tantas estancias? Yo compré las que quería comprar, pero no tantas estancias. Y no las compramos para inundarlas por las represas. Yo compré las que quería comprar y no las compramos para inundarlas, no tantas estancias. Vos fíjate lo que pasó con esta historia. Pasados unos meses, los tipos de Austral Construcciones, o sea, los tipos de Lázaro, se dieron cuenta de que no habían comprado toda la estancia de Molfino, sino que el casco de la estancia no estaba incluido en la escritura. Entonces lo apretan a Molfino para que también vendiera el casco. Molfino ahí pide hablar con Lázaro Báez y Lázaro le ofrece pagárselo a valor fiscal. Por supuesto, Molfino no acepta y Lázaro lo amenaza con cerrarle todos los caminos de acceso al casco. Claro, pues ellos habían comprado el campo y el casco quedó en el medio. Anda comprándote un helicóptero, le dijo Lázaro a Molfino. Molfino denunció esos aprietes ante una radio de Calafate. Rodrigo Alegre, con esta historia que también tiene que ver con Lázaro Báez. Rodrigo. Sí, ¿qué tal, Jorge? Tiene que ver con Can y Costilla, otra de las empresas de Lázaro Báez, que en este caso en particular la maneja Martín Báez, el hijo de Lázaro Báez. La empresa pertenecía a dos familias tradicionales de la Patagonia, tenían mucha obra pública en el sur y de un día para el otro Lázaro Báez se quedó con la empresa. Lo que vamos a escuchar es a Estela Can, que fue socia de la empresa y denunció cómo era el circuito de coimas dentro de la empresa y a quienes tenían que arreglar para poder acceder a la obra pública de Santa Cruz. Vos sabés que es importante esto porque Estela Can es la primera vez que habla en un medio. Mírala. Estela, ¿qué es Can y Costilla? Can y Costilla fue una empresa fundada por mi padre y mi tío, que fueron socios pero a la vez cuñados. ¿En qué año la fundaron? 57. ¿Qué hacía la empresa? La empresa Obras Viales. ¿Y las obras públicas dónde eran? ¿Qué hacían? Y generalmente era Santa Cruz, Chubut, pero más Santa Cruz siempre, ¿no? En la zona de... Sí, todo Santa Cruz. Gregores, Piedrabuena, Río Gallegos. Can y Costilla fue una de las primeras empresas constructoras de la Patagonia. Estela Can y su primo Carlos Costilla fueron los continuadores de la empresa familiar. Santa Cruz, o en este caso Néstor, que era el gobernador, estaba... La historia que hoy cuenta por primera vez Estela comenzó hace 10 años, cuando Néstor Kirchner gobernaba la provincia de Santa Cruz. Yo lo que sí noté, en Carlos Costilla principalmente, que él vivía en Río Gallegos, el temor a Néstor Kirchner y a Julio De Vido. O sea, lo notabas. Desde entonces, sobrevuelan las denuncias por coimas a funcionarios kirchneristas. El gerente le dice, escucha Carlos, ¿por qué coimas del 5% si las coimas siempre fueron del 3%? A ver si entiende de una vez. En Río Gallego las coimas son del 5% y se terminó. Yo lo único que sé es que tengo que ir a Río Gallego y un sobre blanco, sin membrete, entregarle a Julio De Vido. Dice Carlos, yo llego, entro y digo, sí, buenas tardes, sí, ¿qué tal Julio? ¿Qué tal Carlos? ¿Un cafecito? Bueno, cafecito. Y antes del cafecito, después del cafecito, paso al baño, donde hay un botiquín, y paso un sobre que no sé a dónde va. Esa es la realidad que está pasando, dijo. ¿Eso te cuenta a vos? Carlos. ¿Tu primo hermano? Mi primo hermano socio, hasta ese momento. ¿Era habitual siempre que pagaran? Sí. ¿Que se pagaran coimas? Sí, era, no te voy a decir todos los días, cada certificado y después estaba que volver a hacer la obra, ¿viste? Asfaltado sobre asfaltado, Can y Costilla. La rotonda de Río Gallegos se hizo 500.000 veces. Yo denuncié con un seudónimo. Las coimas de De Vido, todo, está todo escrito, está todo acá, en este expediente está. Estela no soportó los oscuros manejos del poder santacruceño y, presionada, eligió abandonar la empresa de su familia. Cuando yo me salgo, no soy más accionista, todo que queda en ellos, por apriete, los presionan
y tienen que venderle a Lázaro Báez carne y costilla. Y Lázaro Báez es increíble, era un piojo. Y él es el que compra carne y costilla. Y él es que, junto a todo el entorno, que creo que también estaba Néstor, o sea, no me gusta, insisto, hablar de las personas que ya no están. Creo que no corresponde. Pero es el que compró carne y costilla. ¿Vos sentías nombrar a Lázaro Báez como un empresario próspero de la obra pública? No, lo hablaban como del banco, que Carlos lo iba a ver al banco, si era un simple empleado de banco que trabajaba, o sea, había una relación entre ellos, pero no, es que Lázaro no era el Lázaro Báez que es ahora. En esos años, Lázaro Báez era solo un empleado del Banco de Santa Cruz. Hoy es el dueño de Canqui Costilla. ¿Hoy sabés, Canqui Costilla, qué cantidad de propiedades o obras tienen más o menos? No, todo. Vas al sur y de Trelew para abajo, máquina que veas parada dice Canqui Costilla. Te diría que todo. La escuchaba a la señora hablar de la pavimentación de la rotonda y me causaba gracia porque debe estar 10 centímetros arriba de tantas veces que la pavimentaron. Seguro que si vas por ahí te tropezás con la obra. Estela Can, todo lo que nos contó lo denunció en la justicia. Primero lo hizo con seudónimo y después lo ratificó. Lo hizo en la Justicia Federal de Comodoro Rivadavia. Y una jueza federal de Comodoro Rivadavia que investigó el tema en un trámite muy veloz sobreselló a todos los integrantes de Canqui Costilla y también a Julio De Vido. El trámite fue tan veloz que puso a Julio De Vido con B larga. Lo escribió con B larga, mira. Bien. Mariel Fitzpatrick, ya estamos llegando a parte de los protagonistas de esto. Hablábamos de Lázaro, de Néstor, pero falta el cajero, Julio De Vido. Sí, exactamente. En realidad, De Vido cumple el rol de cajero desde hace 22 años, porque estuvo en los 3 mandatos de gobernador como Néstor Kirchner en la provincia de Santa Cruz, fue el ministro de Economía y Obras Públicas y el ministro de Gobierno. Es lo que se podría decir un pingüino de la primera hora y el empleado más leal del matrimonio Kirchner. Pese a haber sido toda su vida un funcionario público, o quizás justamente por eso, De Vido es uno de los ministros más ricos del Gabinete Nacional. Desde el 2003 cuadriplicó su patrimonio. Según su última declaración jurada del 2011, el patrimonio de De Vido y su esposa asciende a 4 millones de pesos. ¿Vos sabés cuál es la propiedad más costosa? No, ni idea. Es una chacra que compraron en el 2007 en Puerto Panal, en Zárate. Es de 40.000 metros cuadrados y él la declaró... 40.000 metros cuadrados. 40.000 metros cuadrados. Ahí la vemos en las imágenes. ¿Tiene perro? Supongo que sí. No, porque es lindo para un perro, así espacio. También lleva a los adiestradores de perros a la chacra. Él la declaró en $1.200.000. En realidad su valor de mercado es de $550.000 por lo menos. Vos sabés que en realidad ¿por qué decimos que De Vido es el cajero? Porque maneja las principales cajas del gobierno, maneja la obra pública, maneja los combustibles, ¿no? La importación de combustibles, maneja los subsidios al transporte, maneja los negocios con Venezuela. En realidad no hay escándalo que involucre en el kirchnerismo que no involucre a De Vido. Estuvo con el tema de las coimas que pagó en Skanska para hacer un gasoducto. Estuvo con la valija de Anthony Wilson. Sí, claro, la embajada paralela en Venezuela. Exactamente, claro. $700.000. Estuvo también con el tema del desvío de los subsidios que desembocó en la tragedia de Once. Esta millonaria caja que viene manejando De Vido particularmente desde el 2003, no solo tuvo fines recaudatorios, también de alineamiento político. ¿Por qué? Porque le permitió, con la amenaza de o dar o quitar obras, alinear a gobernadores, a intendentes y a legisladores en el Congreso. Bueno, el estilo Néstor puro. Digamos. Exactamente. Vos sabés algo que nos comentaba el exdiputado Rafael Flores, que la misma matriz de funcionarios que estaban en Santa Cruz se trasladaron al gobierno nacional cuando Kirchner llegó en el 2003 a la Casa Rosada. ¿Sabés quién era el ministro de Economía y Obras Públicas en Santa Cruz? De Vido. Claro. Fue ministro de Planificación. El segundo era José López, que actualmente es el secretario de Obras Públicas. Y quien era director de Vialidad Provincial en Santa Cruz, ahora es director de Vialidad Nacional, que es el ingeniero
Periotti. Flores también era diputado acá en su momento, ¿no? En su momento estuvo, digamos, cercano, pero él se abrió rápidamente porque estaba justamente en desacuerdo con los manejos en la obra pública. Yo decía recién en unos tape que veíamos que me impresiona mucho que tanto Acevedo como Arnold hablen de este tema. Y tenemos un tape con lo que hablamos con Acevedo. En realidad no se trata de un tape, sino que nos hizo una declaración para el programa. Él no quería salir en cámara, que la vamos a ver ahora por pantalla, en la cual él explica, digamos, siempre fue como, después de su renuncia, él no habló públicamente. No habló con nadie. Vos es que yo lo he hablado, yo decía recién, no he hablado con amigos de Acevedo, amigos K de toda la vida de Acevedo, y tampoco les contó. Y le digo esto a la gente para que se haga una idea de cómo es la situación. Acevedo pasa de gobernador a dar clases en un pueblo de la cordillera. El tipo se oculta en la cordillera, o sea, y corta todo contacto con la prensa, con los políticos y demás. Quisimos ir a verlo, tiene un problema familiar, tiene una hija enferma, no nos pudo recibir, pero envió un mail. ¿Cómo es, Mariel? Sí, en realidad ahora vamos a ver el texto de parte del mail que nos envió, y lo que él cuenta es que el entonces secretario de Hacienda de la provincia, ahí lo vemos, que es el contador Juan Manuel Campillo, que lo había puesto Kirchner en ese lugar para justamente controlar las cuentas después que se fue a la Casa Rosada y hoy es el titular de la ONCA, le dice que lo habían llamado de Planificación Federal, o sea, Julio Devido, para que debía dictar un decreto para darle un 30% del adelanto financiero a las empresas contratistas de obra pública en Santa Cruz, que básicamente eran empresas vinculadas a BAES, pues estamos hablando del 2006. Él renuncia en marzo del 2006. Él se niega a firmar ese decreto porque él dice que eso era ir preso. Porque ¿qué era? Esos 30% de adelanto, que eran 90 millones de pesos en ese momento, eran el sobreprecio de la obra pública. Claro. O sea, en realidad él se dio cuenta de esta maniobra y como se niega a seguir convalidándola, renuncia. Hubo esta semana una denuncia de la diputada de la coalición cívica del ARI, de Mariana Zubí, que justamente hizo una denuncia en Santa Cruz contra BAES por sobreprecios en la obra pública. A ver si nos entendemos. Quien está diciendo esto es el ex gobernador de Santa Cruz. Se llama Sergio Acevedo. Renunció espantado por la corrupción. Le dijeron que tenía que pagar el 30% de adelanto a los tipos que iban a hacer obra pública. Y él pone, firmar eso significaba ir preso. Y un dato más, esa orden de firmar un decreto no se la dieron por escrito, para no dejar... Obvio, lógico. Entonces, él era responsable de esa maniobra, si lo hacía convalidador. Bien, una gran familia en el sur, como vemos. Acevedo es otra de las historias. Concentración de la obra pública. Esto que vas a ver es tan torpe y tan obvio y tan impune que es difícil de creer, pero te juro que es así. Te vamos a mostrar cómo Lázaro Báez se fue quedando con el monopolio de la obra pública a través de distintas empresas. Austral Construcciones, Gotti S.A., Canc y Costilla y otras. O sea, vamos a licitar este vaso. ¿Quién se presenta? Austral Construcciones, Canc y Costilla y Gotti. ¿Quién gana? Báez, en cualquiera de los casos. Míralo. Acá, federalmente, no se resuelven las obras. Las resuelve el ministro Devido. Y dice, en esa localidad tal, en la otra localidad tal. Escuchaste bien, ¿no? Lo dice el actual gobernador de Santa Cruz. El dinero para la obra pública lo maneja Devido y en efectivo. Las resuelve el ministro Devido. Y dice, en esa localidad tal, en la otra localidad tal. Peralta no es lo que podría decirse un opositor golpista. Aunque ahora parezca distanciado del Ejecutivo, fue uno de los miembros fundadores del Frente para la Victoria junto a Néstor. Por eso, cuando Peralta habla, lo que dice suena amplificado. Adivinen a quién va la guita que Devido baja en efectivo. ¿Quién maneja casi con exclusividad la obra pública en la Patagonia Austral? Como sabemos, Lázaro Báez tiene varias empresas constructoras: Austral, Gotti, Canc y Costilla, Los Calzo y Del Curto, Palma S.A., entre otras, varias radicadas en la calle Libertad 141 en Río Gallegos. Ahí también tiene domicilio la empresa de taxis aéreos Top Air, cuyos aviones se usaron, según cuenta el Lascar, para el transporte de dinero sin declarar. Por la dimensión que hoy tiene, uno podría pensar que el gigante de Austral Construcciones es una empresa centenaria, pero no es así. Adivinen cuándo se formó. En 2003. Apenas un mes antes, sí, un mes antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia. Lázaro, el empleado del Banco Provincial y amigo y socio de Néstor,
De a poco se fue quedando con todas las constructoras bajo su órbita. También armó una red de subcontratistas. Así, el empresario K consiguió presentarse a licitaciones no con una, sino con varias sociedades, simulando una competencia que no existía. Algunos ejemplos solo en contrataciones de obra vial. En el boletín oficial del 8 de febrero de 2007 se publica la licitación para la obra de pavimento urbano en la localidad de Río Turbio. Se presentan 3 empresas. Goti S.A., con una oferta de 10.552.748, Los Calzo y del Curto, con una oferta de 10.732.137, y Austral Construcciones, con una propuesta de 11.020.608. Las 3, Goti, Los Calzo y del Curto y Austral, son empresas de Lázaro. Quien finalmente ganó, se adjudicó esta obra pagada con fondos de la Nación. Y fue Goti, o Lázaro. En ese mismo boletín, para la obra Pavimento Urbano en la localidad de 28 de noviembre, se presentaron 2 empresas, cuáles son Goti S.A., con una oferta de 10.945.318, y Austral Construcciones, con una oferta de 11.138.711. Y en este caso también ganó Goti. Veamos otro ejemplo. Boletín oficial del 12 de septiembre de 2006. Obra Pavimento Urbano, plan 400 cuadras en el Calafate. Se presentan Austral Construcciones con una oferta de 22.398.989 y Goti con una oferta de 22.548.745. Acá el ganador fue Austral Construcciones. Podríamos estar horas contándote esto. En la página oficial de Vialidad de la provincia de Santa Cruz se ve claramente que más del 80% de las obras que aparecen en ejecución las hacen las empresas de Lázaro Báez. Hay páginas enteras donde la única constructora que aparece es Austral Construcciones. Solo en 2006, el año del gran despegue de Lázaro, sus empresas ganaron licitaciones de obra pública por 1.350 millones de pesos. Solo en 2006. Por si esto fuera poco, podríamos agregar que Lázaro Báez no solo se cansa de competir contra él mismo, sino que además hizo fortunas como empresario, siendo simultáneamente funcionario de la provincia. Mira esto, recién en 2007 se le aceptó la renuncia como gerente general del ex banco de la provincia de Santa Cruz. Así apareció publicado en la página 6 del boletín oficial del 2 de agosto de ese año. Además está aclarar que por entonces, en 2007, ya Lázaro era un afortunado millonario. Si quedara alguna duda, mirá este detalle, en el mismo boletín de la renuncia, pero 2 páginas más adelante. Lázaro se queda con 4 nuevas licitaciones, 2 para Austral y 2 para Goti. Podemos hablar varios días de las obras de Lázaro porque, bueno, lo ves, es el proveedor de toda la obra pública con distintas caras. Pero te vamos a mostrar ahora solamente 3 obras que hace Lázaro y paga debido. La circunvalación de Caleta Olivia, que nunca se termina, se ve que circunvala y circunvala y circunvala, es la ruta más cara del mundo y la ruta que conduce a ninguna parte y que a que no sabes cómo se llama. A ver, pensá. Néstor Kirchner, dale. Lo cierto es que hace mucho tiempo que esta ruta te conduce al medio de la nada. Vos venís, te van anunciando a 500 metros, fin del camino. Llegas acá y se terminó el camino. La ruta que no te lleva a ningún lado, está en el medio de la nada. Puerto Deseado, provincia de Santa Cruz. Esta ruta fue construida en el 2009 por la empresa Cangui Costilla del empresario Lázaro Báez. Costó 79 millones de pesos y es conocida como la ruta que no conduce a ninguna parte. Es una ruta que está hace muchísimos años, no se inauguró nunca. Como vos ves, esto no es una mentira, nosotros acá estamos parados en el medio de la nada.
El proyecto original era que la ruta fuese el acceso directo a un aeropuerto, pero aún no existe. En algún momento hubo una intención o una proyección de que Puerto Deseado tuviera un aeropuerto como corresponde, que de hecho no lo tiene. 2009 y 2010 se paró la obra, quedó así como está hasta ahora. Nunca más se dijo de qué era o a dónde iba o qué se iba a hacer, o si en algún momento se iba a replantear o se iba a hacer otra cosa. Aunque suena insólito a la ruta que no conduce a ningún lugar, los concejales de la ciudad le pusieron nombre y apellido. Esta le pusieron el nombre en honor al presidente que ya no lo tenemos, Néstor Kirchner. ¿Y quién la construyó esta ruta? Cani Costilla, que es lo mismo que Austral Construcciones. ¿Que pertenece a quién? Y a Lázaro Báez, todos lo sabemos. A los habitantes de Puerto Deseado también les prometieron que la polémica ruta sería la puerta de entrada a un parque industrial, pero hasta ahora solo figura un cartel. Es más, no sabemos qué industria puede llegar a venir si la localidad no tiene agua. Se podría haber invertido en un colegio más, por ejemplo en asistencia al hospital, que en realidad le está haciendo falta, como los jardines que tienen problemas edilicios y un montón de cosas más que te puedo enumerar, que hoy está sufriendo la localidad, gracias a que el dinero de Santa Cruz se invierte en otra cosa y no en las necesidades del pueblo. Nosotros en Puerto Deseado se han anunciado muchas veces cosas y después no pasa nada, quedan en el anuncio, obras que se han inaugurado 3 millones de veces y después no pasa nada. Y si vos pasaste por el parque industrial te habrás dado cuenta que no hay nada. ¿Y vos cómo calificarías esta ruta que termina acá? Yo hasta ahora no sé bien, digo, lo podrá utilizar la gente que está aprendiendo a manejar, lo utilizarán los ciclistas para entrenar, lo utilizará la gente que quiere salir a caminar, a la gente que vive por acá les será cómodo. La verdad que es un desperdicio. Produce impotencia, porque quisiéramos decirle a grito las necesidades que tenemos. Hacia el norte de Santa Cruz está la Ruta Provincial 47. Tiene una extensión de 170 kilómetros, atraviesa una región desierta de la provincia y conecta la Ruta 281 con la Ruta 3. En 2011, el ministro de Planificación, Julio De Vido, anunció su pavimentación, pero el 80% todavía sigue siendo de ripio. Este es el kilómetro 70 de la Ruta Provincial 47. En este punto se divide la licitación que fue adjudicada en 2011. De aquí para allá, la empresa Can y Costilla. Y de aquí hacia atrás, la empresa Austral Construcciones. Las dos pertenecen a Lázaro Báez. La obra está presupuestada en 1.200 millones de pesos. Es la ruta más cara del país. No muy lejos de esta ruta hay otra obra polémica del empresario kirchnerista Lázaro Báez. Es la autovía que une Radatili con Caleta Olivia, un proyecto anunciado en 2006 que jamás se concluyó. Y lleva ya casi más de 7 años. La obra tiene un presupuesto de 126 millones de pesos, pero solo se hicieron 6 kilómetros. Bueno, hay un misterio importante en razón de esta obra, ¿no? La empresa que está realizando la obra es Austral Construcciones. Después, respecto a cómo fue adjudicada, los montos finales de la obra, los plazos de ejecución en los diferentes tramos, de eso no se conoce nada. Eso creo que es lo más misterioso de esto. Después está todo en el juego de la obra pública. Y los santacruceños sabemos cómo se maneja la obra pública y cómo los Kirchner han manejado la obra pública. ¿Cómo calificarías esta situación de una obra que iba a unir dos ciudades, que fue anunciada hace muchos años atrás y que no se concretó y que encima fue adjudicada a un empresario amigo del poder? Y creo que es nefasto. El empresario solo, por sí solo, no puede hacer esto. Acá hay una convivencia directa con el Estado nacional y con el Estado provincial y municipal. Ese modelo nación, provincia, municipio, creo que acá deja bien a las claras que hay una connivencia para que el empresario pueda manejarse libremente o pueda cuadruplicar o sextuplicar su capital. Yo digo algo que algún periodista a nivel nacional dijo alguna vez. En Santa Cruz no hay ningún empresario que se haya hecho millonario sin el consentimiento del matrimonio Kirchner.